Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente. Un teatro como no han visto nunca antes. Un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Lo irónico de las mentiras es que quieres descubrir una y acabas descubriéndolas todas. Anónimo. Buenas noches y bienvenidos a este segundo programa de la historia entre bambalinas. Soy María Barbancho y antes de empezar, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que el pasado lunes me acompañasteis en el estreno y por supuesto a todos los que habéis escuchado el programa días después. Lo cierto es que la acogida fue maravillosa, vuestros comentarios en el chat significaron mucho para mí y poder interactuar con algunos de vosotros la verdad es que fue genial. Acabo de iniciar esta aventura en YouTube y bueno, lo dicho, que no puedo estar ni más feliz ni más agradecida. Grabar estos podcasts es un verdadero placer, de verdad. Me apasiona la historia, ya os lo dije en el primer programa, y la tarea de tener que documentarme para preparar los capítulos, en contra de lo que os pueda parecer, no es en absoluto un trabajo tedioso o aburrido, para nada en absoluto. Todo lo contrario, me lo paso genial, me lo paso teta. Y es que la historia lo que tiene es que es un continuo descubrir, una constante sorpresa, maravillarte con cada nuevo descubrimiento. Y precisamente ese, creo yo, es el encanto que tiene la historia. Y la historia no sería historia si no tuviera sus leyendas negras. Leyendas que en algunas ocasiones llevan algo de verdad, pero que en otras, en la inmensa mayoría, son un sainete de mentiras adornadas de exageraciones que solo buscan el desprestigio, la calumnia, la difamación e incluso la estigmatización. Y en el caso de las mujeres, doblemente. Desde la Eva de Adán, culpable pobreta de todos los males que asolan al mundo desde que tuvo la descabellada idea de morder aquella manzana en el jardín del Edén, maldita ocurrencia que tuvo la moza, sobre todo teniendo en cuenta que tenía a su entera disposición una infinidad incontable de deliciosos y apetitosos frutos y manjares, pues nada, ella RTR se encaprichó de la manzanita. Y las consecuencias de aquel acto de desobediencia, pues todos lo sabemos. Bueno, las consecuencias que todos conocemos a base de que nos lo han repetido una y otra vez machaconamente y que no fue otra cosa que la expulsión de ella, de Eva y de Adán del jardín del Edén, o al menos eso es lo que cuenta la historia. Como os decía, desde la Eva de Adán, que yo recuerde y he leído muchas biografías de mujeres que han dejado su huella en la historia por diversas razones, no ha habido mujer tan demonizada como nuestra protagonista de hoy, pasando a los anales de la historia como una mujer perversa, intrigante, ambiciosa, reencarnación de la depravación y el vicio, y una malévola asesina que se servía del veneno que ocultaba en su anillo para eliminar a todo aquel que se cruzaba en su camino y que, por lo que fuese, pues ella decidía acabar con su vida. Pero como suele ocurrir en toda leyenda negra que se precie, quien en realidad creó esa biografía terrible sobre nuestra protagonista ni siquiera fue un contemporáneo suyo. Habían pasado 300 años desde su muerte cuando un escritor, que después descubriréis y cuyo nombre os será muy conocido, dejó para la memoria del resto de generaciones postreras una biografía absolutamente demoledora donde la representaba como una mujer malvada, tremendamente malvada, de femme fatal, sirviéndose solo de la rumorología y también de su mucha imaginación, que tenía mucha, y la plasmó en una obra teatral de muy escasa calidad, pero que caló tanto en el imaginario de la gente
que aunque la obra teatral pasó con más pena que gloria y se olvidó con rapidez, no ocurrió lo mismo con esa imagen de mujer pérfida, sin escrúpulos, ávida de sexo y de placer, desenfrenada, ambiciosa, envenenadora, incestuosa y, porque no hay más descalificativos, que el autor hizo de Lucrecia Borgia, porque ella es nuestra protagonista de hoy. Porque en contra de lo que siempre se ha dicho y escrito sobre ella, ni fue una asesina, ni ordenó asesinar a nadie, y mucho menos fue una libertina, ni una experta envenenadora. Los Borgia en sí merecen un episodio de la historia entre bambalinas y lo tendrán. Pero hoy voy a centrarme en Lucrecia Borgia, una mujer, como os he dicho, maltratada por la historia y que en realidad fue la víctima perfecta para los tejemanejes de su ambicioso padre y de su perverso hermano. Lucrecia Borgia nace en el valle italiano del Subiaco, una localidad a 65 kilómetros de Roma, el 18 de abril del año 1480, fruto de los amores ilícitos de Rodrigo Borgia y Vanocha Catanei, una dama bellísima de familia noble, casada con un funcionario vaticano, pero que a pesar de ello era la amante oficial del entonces cardenal Borgia. De hecho, era la amante principal de todas cuantas tenía, porque si algo caracterizó al futuro papa Alejandro VI, además de su mucha ambición y de carecer de escrúpulos, fue su ajetreada y disoluta vida sexual. Pero con Vanocha Catanei, además de tener 3 hijos más, Juan, César y Jofra, mantuvo una larga y estable relación. Lucrecia, pues, podemos decir que llegó al mundo en una aldea alejada de la corte vaticana, de forma casi semiclandestina y con una pesada carga sobre ella. Nacer en el seno de la que sería una de las familias más poderosas del Renacimiento italiano y además nacer mujer. Importante es destacar que por aquel entonces Italia no es la Italia que conocemos en la actualidad, ni mucho menos. En la época del Renacimiento, Italia era un territorio dividido en estados o principados, gobernados por dinastías muy poderosas como fueron los Medici, los Visconti, los Sforza, los Orsini o los de Este en Ferrara. Y retener este último dato, el apellido de Este y la localidad Ferrara. Y ya os digo que había unas cuantas más, de dinastías me refiero, pero no voy a traer todo el listado porque entonces el programa sería eterno y muy pesado. Pues bien, todas estas dinastías, eran tan ambiciosas, depravadas, corruptas, tiranas y déspotas como los Borgia. No penséis que eran unas hermanitas de la caridad, aunque la fama se la llevaron ellos, los Borgia, por aquello de que unos crían la fama y otros cargan la lana. Pero si nos ajustamos a la ortodoxia de la historia como debe ser y dejamos a un lado juicios y prejuicios como también debe ser, simplemente nos encontramos con que fueron hombres de su tiempo y como tales se comportaron. Lucrecia fue sin duda el peón perfecto de su padre para, mediante alianzas matrimoniales, llevar a cabo su partida política. Eso en lo público. En lo privado, la falta absoluta de escrúpulos morales de su poderosa familia y de otros personajes que la rodearon, sumado a su extraordinaria belleza. Era rubia, con los ojos de color azul pardo, tenía una apariencia frágil, las manos delicadas, prestancia en su porte, era culta, refinada, gentil e incluso dicen que un poco tímida. Cualidades que contribuyeron muy posiblemente a que la pobre Lucrecia, y sin que ella lo pretendiese, por supuesto, se convirtiera en ese oscuro objeto de deseo de la camada de pervertidos que rodeaban a su poderoso padre y también de los pervertidos de su propia familia, que habían unos cuantos. Recibió una refinada y esmerada educación alejada de las intrigas palaciegas. Nada más nacer, su padre la puso bajo la tutela de una prima hermana suya, Adriana del Milà Orsini, quien la acogió en el Palacio de los Orsini, otra de las familias más importantes y con más poder de Roma, con la que aprendió catalán, castellano e italiano, y que con la inestimable ayuda de excelentes humanistas fue instruida en el latín, el griego, la poesía, la música, la danza, las buenas maneras, la literatura, así como en las enseñanzas que para una dama de su tiempo y de su clase, una refinada dama del Renacimiento, eran consideradas imprescindibles. Pero de poco le sirvió a la pobre tan excelentes enseñanzas, pues desde el mismo instante de su nacimiento, su destino ya estaba escrito. Y ahora veréis por qué. Cuando Lucrecia apenas tenía 11 años, en el año 1492,
Rodrigo Borgia concertó su matrimonio con Juan de Santellas, hijo de los condes de Oliva, por aquello de que estaría muy bien eso de entroncar su linaje con la antigua nobleza valenciana y retornar a las raíces familiares. Y aunque en muchas biografías aparece así como un simple compromiso, la realidad es que Rodrigo Borgia casó por poderes a su hija con el zagal Juan, aunque los críos no se conocían ni se conocerían jamás. Y no creáis que anuló aquel matrimonio porque recapacitó y se dijo a sí mismo: «Oh, pobrecita mi niña, es muy pequeña aún para casarla, no voy a hacer eso». No, para nada, ni mucho menos. Rodrigo Borgia no era precisamente un padre amoroso y protector, todo lo contrario, era un tipo sumamente ambicioso y calculador. Y para que podáis entender por qué anuló aquel matrimonio, os voy a llevar hasta unos años atrás, coincidiendo con el fallecimiento de su tío, Alfonso Borja, a su vez el Papa Calixto III, que a falta de hijos propios, Calixto III no tuvo hijos que se sepa, proyectó sus ambiciones personales en sus sobrinos, especialmente en Rodrigo, su sobrino predilecto, al que ordenó cardenal con tan solo 25 años y posteriormente lo nombró vicecanciller de la Iglesia, el cargo más importante de los estados pontificios. Pues bien, tras la muerte de Calixto III le sucede en el trono de Pedro Eneas Silvio Piccolomini, más conocido como el Papa Pío II, que no solo mantuvo en su puesto de vicecanciller de Roma a Rodrigo Borgia, sino que en el año 1463, justo un añito antes de que Pío II la diñara, dicho papa, Pío II, le otorgó el máximo rango cardenalicio, cuando lo elevó a la posición de cardenal protodiácono, y no era más que un pasito más en su carrera hacia la silla de Pedro. Y en cuanto a Pío II, ya os adelanto que el episodio que le dedicaré no tiene desperdicio. Tuvo hijos, escribía literatura erótica, sí, el Papa Pío II, era todo un personaje. A este papa le siguieron 3 más, Pablo II, Sixto IV y Inocencio VIII. Y es aquí donde quería llegar, porque tras la muerte de Inocencio VIII y contra todo pronóstico, y digo contra todo pronóstico pues Rodriguito Borgia no era italiano y por lo visto por aquel entonces ese detallito era de suma importancia, pues lo dicho, contra todo pronóstico, Rodrigo Borgia es proclamado papa el 11 de agosto de 1492, ocupando el trono de San Pedro con el nombre de Alejandro VI. Os suena el año, ¿verdad? El mismo año en el que casó por poderes a su hija de 11 años con aquel noble valenciano. Matrimonio que anuló de inmediato, pues consideró que el muchacho en cuestión era demasiado insignificante para ser el marido de la hija del Papa de Roma. Pero fijaros si era follero y trilero Rodrigo Borgia, que apenas 2 meses después de acordar el compromiso nupcial con el hijo de los condes de Oliva y casarlos por poderes, no le importó firmar otro contrato nupcial, en esta ocasión con un joven de 15 años, Gaspare Aversa, a su vez conde de Procidia, matrimonio que tampoco llegó a celebrarse. 2 puntos a tener en cuenta antes de proseguir con las desdichas de mi amiga Lucrecia. El primero, y para quien lo desconozca, deciros que el apellido Borgia, con G, en realidad es Borja con J, y es que los Borgia eran originarios de Xàtiva, Valencia, solo que Alfonso Borja, el primero de la familia en ser papa, el Calixto III del que os acabo de hablar, decidió italianizar su apellido a Borgia cuando durante las campañas italianas del rey Alfonso V el Magnánimo, al que acompañó, fue elevado al papado. Y el segundo es que, a pesar de que el voto de castidad o celibato sacerdotal en la Iglesia Católica quedó instituido de forma implícita en el Concilio de Letrán en el año 1123 convocado por el Papa Calixto II y más tarde explícitamente en los cánones 6 y 7 del Segundo Concilio de Letrán en 1139 bajo el Papa Alejandro II, lo cierto es que en aquella época era muy habitual que obispos, arzobispos y cardenales tuvieran hijos, incluso algunos de esos prelados vivían en el palacio episcopal con su amante y la prole que hubiera tenido con ella. Lo cierto es que durante unos cuantos siglos no solo ciertos miembros de la Iglesia engendraba prole como si no hubiese un mañana. También en las familias nobles era muy normal y muy frecuente tener hijos ilegítimos. Tanto es así que, según los cronistas de la época, había hijos de cardenales por todos lados y no se diferenciaban de los hijos de los príncipes. Vamos, que surgían de la tierra como los caracoles después de la lluvia.
La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Nos quedamos en que Rodrigo Borgia ya es papa y el juego político, por tanto, se endurece, sube de nivel. Ha pasado de Segunda B a jugar en la Champions League y, claro, necesita hacer el mejor fichaje del mercado para fortalecer su equipo. Así que posó sus sibilinos ojos en los poderosos Sforza, que por entonces gobernaban Milán, encontrando el candidato idóneo en la persona de Giovanni, duque de Pesaro y sobrino de Ludovico Sforza, más conocido como Ludovico el Moro. En un principio y sobre el papel, el enlace parecía ofrecer toda una suerte de garantías. El novio pertenecía a una de las familias más poderosas de la Italia del siglo XV y, para colmo de alegrías para el ambicioso pontífice, además era un hombre atractivo, culto y refinado, y formaba una excelente pareja con su pequeña Lucrecia, que estaba en la plenitud de su belleza. Pero es que además, la alianza con Milán cerraba el paso a los franceses, siempre deseosos de expandir su poder por Italia. Vamos, su gozo en un pozo, bodorrio y poder político todo en uno. Entonces, ¿qué ocurrió para que ese matrimonio tampoco funcionara? Pues que inesperadamente, y a los ojos de aquel papa cuya ambición no parecía estar jamás saciada, la estrella de Ludovico el Moro declinó y la alianza con los milaneses dejó de ser provechosa, sin más. Además, consideraba a su yerno un espía al servicio de Ludovico el Moro. ¿Y qué opinaba de todo esto Lucrecia Borgia? O mejor, la pregunta sería, ¿le permitieron tan siquiera opinar o protestar? Opinar no lo sabemos, posiblemente su padre desoyó todo cuanto pudiera decirle si es que algo le dijo. Lo que sí sabemos es que, a pesar de las protestas de Lucrecia, Alejandro VI inició un proceso de divorcio que deshizo la unión, alegando que el matrimonio no había sido consumado. Desconocemos si se consumó o no se consumó, porque el propio Giovanni reconoció ante el tribunal eclesiástico que no conocía íntimamente a Lucrecia. Pero, sin embargo, es curioso que, una vez dictada la sentencia, y él ya estuvo a buen seguro en sus estados, no dudó en contar a todo aquel que quiso oírle que, aunque consumó el matrimonio muchas veces, el Papa no quiere para otro lo que quiere guardar para él. Vamos a ponernos unos segundos en situación, ¿vale? A ver, alegar que una unión marital no se había consumado era lo mismo que decir que el marido era impotente. Y en aquella época, y siendo un caballero de una de las familias más poderosas de los principados, aquello era una afrenta imperdonable. Así que los Sforza contraatacaron, iniciando una fuerte campaña de desprestigio contra el Papa Borgia, y para atacarle a él, pues van y difaman a Lucrecia. ¿Cómo? Bueno, pues como a falta de medios de comunicación y de redes sociales, pues como digo yo, con el Twitter de la época. Empiezan a aparecer por todos los estados pontificios panfletos contra Alejandro VI y contra Lucrecia, en los que se habla de orgías, de sexo desenfrenado, de asesinatos. La llamaban la puta de Roma a la pobre, cuando ella nada había tenido que ver con los chanchullos de su padre. Y esos panfletos pues cruzaron la frontera y se distribuyeron por toda Europa. Aquí, como veis, se empieza a gestar la mala fama, inmerecida por otra parte, de Lucrecia Borgia. La pobre Lucrecia, y a causa de esa campaña difamatoria, decide encerrarse en un convento hasta que su padre acuerda una nueva alianza matrimonial, en esta ocasión con Alfonso de Aragón, hijo bastardo del rey de Nápoles, vinculado a la corona aragonesa, y el único hombre del que dicen Lucrecia estuvo realmente enamorada. Lo que sí es cierto es que el joven Alfonso sí estaba rendidamente prendido de la belleza y los encantos de Lucrecia. El duque, además, por lo visto, era un hombre apuesto y cordial que compartía las aficiones artísticas y literarias de su joven esposa, algo que ella, por supuesto, agradeció. Pero estaba claro que a Lucrecia, como se dice ahora, la había mirado un tuerto cuando nació, porque las intrigas políticas hicieron imposible la felicidad de la pareja, justo en el momento que ese marido suyo se convierte en un estorbo para los planes de su ambiciosa familia, especialmente para su insaciable y nunca satisfecho de poder adorable padre. Así que un sicario de su hermano César, Borgia, otro pájaro de mucho cuidado, y que para entonces ya había dejado de ser cardenal para convertirse en líder militar, lo asesina. Un asesinato político que dejó a Lucrecia muy marcada. También se dijo, pero volvemos a la rumorología, que su hermano César estaba enamorado de ella y que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y como su padre se lo quería cargar, se benefició de la ocasión para su propia venganza personal.
Pero ya os digo, esto forma parte de esa leyenda negra, aunque bueno, con los Borgia cualquier cosa puede ser posible. Pero el listado de pretendientes para la desdichada Lucrecia no terminó con la muerte de su marido. Rodrigo Borgia, antes de mandar asesinar a su yerno, ya tenía otro mochuelo en la manga y la vuelve a casar en esta ocasión con Alfonso d'Este, el heredero del ducado de Ferrara, una de las cortes más refinadas que entonces existían en Italia. ¿Recordáis cuando al inicio del capítulo de hoy os he dicho que pusierais atención en el apellido d'Este y en el ducado Ferrara? Pues bien, después de que Lucrecia haya sido solamente una mera herramienta para los intereses políticos y económicos de su padre, el matrimonio con Alfonso d'Este le permitió al menos alejarse de su familia, de su padre y de sus hermanos, vivir por primera vez tranquila y acabar sus días como duquesa consorte. Pero no os creáis que esa unión estuvo falta de intrigas y de desencuentros, una vez más, a causa de los chanchullos e intrigas políticas de su padre y de su hermano César, pero en los que no voy a recrearme hoy para no desviarme de la historia que os quiero contar y de las que ya tendremos ocasión de conocer más en profundidad cuando os cuente la historia de la familia Borgia. El caso es que ese matrimonio, a pesar de celebrarse, en un principio no era bien visto por los Ferrara, especialmente por la mala fama que acompañaba a Lucrecia. Así que Hércules d'Este, el patriarca de la familia, puso en marcha una maquiavélica trama de espionaje destinada a conocer al aspirante y, en contra de lo que esperaba, sus informadores le transmitieron una imagen totalmente contraria a la que tenía de ella y, abro comillas, le dijeron lo siguiente: posee una gracia perfecta en todas las cosas, con modestia, amabilidad y decencia. Es también una ferviente católica. Mañana irá a confesarse y comulgará por Navidad. Su belleza es ampliamente suficiente, pero la gentileza de su modo de ser, su apostura graciosa, la hace brillar todavía más. En pocas palabras, sus cualidades no parecen tales que no se pueda pensar nada siniestro de ella. Y, evidentemente, ante tal cúmulo de virtudes, Hércules d'Este no pudo, pues, negarse. Y una vez casada, la misma Lucrecia se encargó de demostrar con creces la veracidad de ese informe. Es más, a la muerte de Hércules d'Este en el año 1505, convertida ya en duquesa de Ferrara, se erigió en el alma de la corte y no la desanimó ni la hostilidad de su familia política, que la odiaba, ni la indiferencia de su marido, cuyos amores con Laura Dianti y con la que acabaría casándose al quedar viudo de Lucrecia eran del dominio público, y tampoco la muerte de dos de sus hijos ni la decadencia de los Borgia, por lo que prosiguió con su tarea fomentando la presencia en la corte ferrara de intelectuales y artistas, convirtiéndose en una auténtica mecenas del arte. Y la abundante correspondencia que mantuvo con Pietro Bembo, uno de los grandes eruditos de entonces, dejan bien a las claras que Lucrecia Borgia tenía muy poco de frívola o superficial y, por el contrario, era una mujer con grandes inquietudes intelectuales. Y aquel enlace matrimonial pudo llevarse a cabo no solo por los buenos informes que el patriarca recibió de Lucrecia. La buena reputación de la joven no era suficiente garantía, así que los Ferrara exigieron a cambio una dote fabulosa, el capelo cardenalicio, para su hijo Hipólito, y la supresión del tribunal anual que Ferrara pagaba al Vaticano. Lucrecia Borgia ostentó los títulos de señora de Pesaro y Gradara, duquesa de Bisceglie, princesa de Salerno, duquesa de Ferrara, duquesa de Módena y duquesa de Regio. Tuvo 5 hijos con el duque de Ferrara y vivió sus últimos años en paz, siendo una buena esposa y una gran duquesa. El nacimiento de su 5º hijo, quien sobrevivió pocos días, le provocó unas fiebres puerperales, que la llevarían a la muerte el 24 de junio de 1519 a la edad de 39 años. Pero la leyenda negra de Lucrecia se mantiene y se lo debemos a Víctor Hugo, el escritor que os he mencionado al inicio y autor de obras tan conocidas como Los Miserables, pero que estuvo muy poco afortunado a la hora de escribir aquel libreto teatral donde la presentó como una desalmada y perversa envenenadora. Pensad que en el siglo XIX nadie tenía ni idea o no recordaba quién era Lucrecia Borgia. Fue Víctor Hugo el encargado de rescatarla del olvido, aunque con muy mala leche, todo hay que decirlo. Y aunque la verdad histórica afortunadamente ha salido al fin a la luz, la leyenda morbosa llena de sangre y sexo sobre Lucrecia se mantiene alimentada además por numerosos libros, películas y series de televisión que le atribuyen cantidad de monstruosidades que no solo son falsas,
sino que en la inmensa mayoría de los casos son absolutamente imposibles. Pero bueno, eso es lo que vende, lo que da audiencia y lo que la gente, al menos algunos, quieren seguir creyendo. Así que ya lo habéis visto, bueno, mejor dicho, oído. Lucrecia Borgia no fue esa mujer depravada, malvada, sin alma ni corazón, que solo buscaba complacer sus apetitos sexuales y sus ambiciones personales, y mucho menos una sádica envenenadora, por lo que ese famoso anillo tipo sello, con un compartimento oculto donde depositaba la dosis justa de veneno y que luego vertía con disimulo en la bebida de su propicia víctima, tampoco existió. Y es que en ocasiones, como habéis comprobado, la historia no es tal cual nos la cuentan, sino que muchos de sus capítulos se han escrito entre bambalinas, y de ahí el nombre del programa, La historia entre bambalinas. Y ahora os dejo con el acto final de Miguel Ángel Galán. El acto final, con Miguel Ángel Galán. Antes de comenzar con la reflexión de esta semana, me gustaría agradeceros personalmente el cariño, el interés y el entusiasmo con el que recibisteis la emisión del estreno la pasada semana de La historia entre bambalinas. Felicitar a María Barbancho por su trabajo y entusiasmo al presentarnos, al darnos a conocer la historia sin aderezos, sin un objetivo diferente a la divulgación por el conocimiento. Porque precisamente el conocimiento es lo que nos hace libres, para no aceptar solo una parte de la misma historia, esa que a veces interesa ser contada, manipulada o tergiversada según los intereses de poderosos con fines personales. Ya desde el antiguo Egipto hemos aprendido cómo algunos faraones que no seguían las tradiciones o sencillamente no podían eclipsar la figura del faraón entrante, eran borrados, eliminados de la historia en un intento absoluto de manipulación. Hechos estos no aislados que han seguido ocurriendo a lo largo de los milenios. ¿Era Jesús de Nazaret tal cual nos ha mostrado la Iglesia? ¿O sencillamente se han ido adaptando sus vivencias y virtudes al mensaje o a la religión que en ese momento se quería crear? Como pasó con Lucrecia Borgia y que nos ha podido detallar y narrar María, igual que a algunos personajes se les ha demonizado, a otros, sin embargo, se les ha romantizado. ¿Quién no conoce una historia romántica de piratas? Absolutamente alejada de esa realidad oscura, sádica y asesina de sus protagonistas. ¿Quién no conoce la historia de Van Gogh y de su oreja, que ni se arrancó a sí mismo ni perdió por completo? Pero eso probablemente sea para ser protagonista de un solo capítulo. Quizá la única manera de discernir, de saber y aprender de la propia historia es tener la curiosidad de conocer los entresijos, las historias entre bambalinas, y diferenciar de lo que fue real y de lo que hemos querido que sea real. Pero claro, para eso necesitamos querer saber y conocer, y por desgracia nos estamos acostumbrando a que nos den el trabajo hecho, aunque este no sea reflejo de esa historia que a veces queremos conocer. ¿Qué pensáis? Os esperamos la semana que viene, aquí, en La historia entre bambalinas. Y si me permitís el consejo, suscribiros al canal, porque vamos a conocer muchas cosas de la historia que nos van a sorprender. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues hasta aquí nuestra historia de hoy. Una historia donde queda claro que cuando se juntan iglesia, poder y ambición desmedida, nada bueno puede salir de ahí. Así que espero que os haya gustado y no olvidéis dejar vuestros comentarios y darle al like. También podéis seguir La historia entre bambalinas en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. Y antes de despedirme, os voy a proponer algo que se me ha ocurrido estos días. Si lo deseáis, podéis proponerme a su vez, tanto en YouTube como en iVoox o en Twitter, personajes o pasajes de la historia que os gustaría que visitaran La historia entre bambalinas. De verdad que estaré encantada de complaceros. Así que, oye, animaros y venga, ir dejándome propuestas, ¿vale? Y ahora sí, me despido y nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, no olvidéis vivir y disfrutar de vuestra propia historia.